Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de lo que es la mentalidad del reino. Una mentalidad que no tenemos al inicio de nuestras vidas, pero que podemos adquirir y después perfeccionar para realmente vivir conforme a la voluntad de Dios para nosotros aquí en este mundo. Hemos hablado en el programa anterior, Dios creó el mundo invisible primero y después entregó a Adán un mundo invisible con la orden de gobernar aquí en esta creación, ¿verdad? Todos los días y establecer esto como un reino. Entonces, si queremos manejar un reino, vamos a tener que tener una mentalidad de reino. No una mentalidad de pobre, de víctima, de esclavo, sino una mentalidad de una persona que es llamada a gobernar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Liderar en esta tierra para que esta colonia del reino invisible puede tener lo mismo ahí en lo visible. Entonces, es muy importante cambiar nuestra manera de pensar y aprender a pensar como Dios. Y acostumbrarnos a que la palabra dice que somos reyes. Sí, sí. ¿No? Somos reyes y sacerdotes. Exacto. Yo creo que deberíamos de repetir eso todos los días. Sí, ¿verdad? ¿No? Levantando. Somos reyes, ahí está la autoridad delegada Uh-huh. en esta colonia celestial. Sí. Hay que creérnosla. Yo creo que sí. La fe viene por el oír, entonces si lo escuchas, vas a creer que eres rey. Y no en un sentido de vanagloria, no en un sentido de que ahora resulta que yo soy el rey, ¿no? Sí, ¿no? Se puede muy malinterpretar aquí, ¿no? Porque también tenemos que recordar que, como tú estabas hablando en el programa pasado, ¿verdad? A veces no nos creemos, Uh-huh. ¿verdad? Que tenemos esa posición delegada de ser reyes, de ser hijos de Dios, porque tenemos una mentalidad de esclavitud. Ajá. ¿No? Y esa mentalidad de esclavitud va de la mano con una mentalidad de no somos dignos. Uh-huh. Sí. Entonces, qué tremendo, porque cuando juntamos el no somos dignos, Ajá. Pues no nos vamos a creer que somos reyes y no nos vamos a creer que somos sacerdotes tampoco. Claro. Entonces tenemos que modificar muchas cosas. Y hablando de lo que decías, no, a veces nos creemos rey y se nos sube un poquito ahí la soberbia. Tenemos que entender qué es un rey al principio, porque el concepto de rey ha sido muy corrompido. Así es. Un rey es un dueño de un territorio, ¿verdad? Donde él puede invitar a gente que a cambio de un pago que va a hacer esta gente, que se llama el impuesto finalmente, él presta el reino, el territorio, la tierra, para que la gente que está ahí puede vivir, puede producir para su vida y a través de su impuesto recibir protección de parte del rey en este territorio para que puedan vivir bien. Eso es el concepto del Ese reino. es el concepto correcto y finalmente tiene un principio bíblico que el Rey de Reyes tiene, que es servir. Exacto. ¿No? Exacto. Y ha sido tan confundida la función de un rey, porque claro, está ahí también el ingrediente de la naturaleza caída, que es el orgullo. Sí. Y ahí es donde a través de toda la historia de la humanidad, pues se ha distorsionado ese concepto de rey, Ajá. de servir, ¿verdad? De ver por el pueblo, exacto, ¿no? De suplir las necesidades del pueblo, a exigir en un sentido de orgullo y de buscar lo propio. Sí, ¿no? abusar. El abuso en ese momento, entonces todo es para mí, sí. Todo es para mí. Y ahí es donde estamos totalmente, es corrompida el principio de un rey y de un reino y de un reinado. Exacto. Y tenemos que regresar Ajá. a la voluntad del Padre, el concepto perfecto de cómo es Él. De cómo es Él. Primero, un rey
Un reino tiene un rey. Eso es tan importante saber que el rey no es rey por elección, es rey por nacimiento. Así es. Nosotros hemos No hay nacido. democracia en un No, reino. no. No, la democracia no viene de parte de Dios. La democracia vino de parte de Satanás porque fue la propuesta de Satanás para resolver el problema de los reyes malos que él había puesto sobre la gente. Entonces pensamos después, bueno, ¿cómo abusan? Vamos a quitar al rey y nosotros vamos a reinar. Pero eso no es correcto, obviamente. ¿Por No qué? es Pues un que principio bíblico. la democracia es que todo el mundo puede opinar. Entonces todo el mundo va a ir por su propio interés. Y es todos donde son empiezan los reyesitos. conflictos, exacto. Esto Ujú. no me parece, Exacto. esto no debe de ser así, Exacto. yo pienso diferente Sí, y causa división. sí, y Uno de los guerras. primeros ingredientes que hay ahí, ¿no? Ujú. En donde una de las mayores características de Satanás es buscar la división, Así porque es. buscando la división sabe que hay debilidad y se puede meter muy fácilmente tanto en gobiernos como en familias, como en matrimonios, como en todo, ¿no? En iglesias, todo. en todo. Sí. Es un principio diabólico. Exactamente. Obviamente los reyes cayeron todos porque pues todos los reyes vienen de la naturaleza caída de Adán. Pero nosotros vamos a ver el reino de manera nueva a través de la redención, a través de la obra de Jesús, donde podemos empezar a entender otra vez el concepto de un rey y reinar en esta tierra con el propósito de hacer el bien y no el mal. Eso es la gran diferencia. Entonces, nacimos rey cuando nacimos de nuevo. Así es. Entonces, ya no somos elegidos, somos de la familia espiritual de Dios, sobrenatural, y somos reyes y venimos a reinar, ¿no? El rey es el dueño de todo lo que hay en su reino, ¿no? Por ejemplo, a la diferencia de una democracia donde hay un presidente, el presidente es dueño de nada. Él ejerce una función de autoridad, pero no es dueño. Y mientras no eres dueño, el problema que hay es que no lo vas a cuidar como cuando es tuyo. Y es por un tiempo corto. Exacto. Entonces, pues tampoco no hay una trascendencia, porque cada gobierno está buscando lo suyo, buscando lo suyo, entonces no hay una continuidad. Uh-huh. En un reino hay continuidad de herencia. Entonces se enseña, se educa, se prepara a los pequeños reyes, a los futuros reyes desde pequeños, los entrenan a ser reyes. Exacto. Entonces el rey es dueño de todo. Salmo 89:11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, ¿verdad? Entonces, Dios es el rey de todo. Él es el dueño de todo, nos entrega a través de la herencia, al hacernos hijos de Él, nos entrega este reino visible y también nos entrega el reino invisible. Heredamos todo lo que era de Dios y con la sabiduría que podemos tener, porque ya viene el Espíritu Santo en nosotros y eso nos ayuda a establecer como iglesia el reino de Dios, la cultura del reino de Dios aquí en esta tierra, ¿verdad? El reino de Dios es una cultura de amor, es una cultura de prosperidad, es una cultura donde está gozo y paz. Uh-huh. Y que es totalmente opuesta a lo que se ve en el reino natural. La gente está asustada, la gente se enferma, la gente pues anda en cosas donde no disfrutan su tiempo muchas veces en la tierra. Por eso vemos cuántos suicidios, cuánta gente que se quita la vida porque no ha entendido que podrían reinar en esta tierra. No. Porque no conocen su propósito. No. Se rinden. Y no tiene esta mentalidad del reino, de haber heredado un reino. Por eso peleamos todavía por derechos que ya fueron adquiridos a través de Jesucristo hace 2000 años. Y son derechos mezquinos además, ¿verdad? Cuando tenemos que vernos por encima de todas estas pequeñas cosas
Porque cuando vivimos como esclavo, lo que pedimos está fuera de lugar si sabes que tú hayas heredado un reino. Y es ahí donde nosotros vamos a modificarnos a través de este estudio, a través de entender, cambiando nuestra mentalidad, entender que hemos heredado un reino extraordinario. Bien, es tiempo de ir a un corte y regresamos después del corte. Regresamos del corte, hablamos de la mentalidad del reino, modificar nuestra mentalidad de esclavo a hijo de rey y a rey también, porque Jesús fue claro, le dice a un momento dado, manada pequeña, que no sabes que le ha complacido a mi Padre darles el reino de los cielos. Entonces yo creo que Jesús era preocupado por el reino, porque era su objetivo, restaurar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el gobierno. Uh-huh. Todos estábamos bajo el dominio de Satanás. Y él vino a recuperar y volver a entregarnos el reino. Fue su motivo principal. Segundo, vemos la salvación como consecuencia de esto. Él tenía que reconciliar al mundo con Dios, reconciliar al hombre con el plan original. Y es ahí donde él estuvo luchando, porque cada quien en el tiempo de Jesús, cuando él anuncia el reino de los cielos, la gente pelea por su reinito. Claro. Es lo que pasa con los fariseos y los escribas. ¿Cómo que me viene a quitar lo que yo luché por tener, etcétera? No entendieron que iban a heredar más cosas. No entendieron porque cuando hay ese orgullo, bueno, desde un principio, cuando no hay una revelación de Jesús, uh-huh. Hay una ceguera. Sí. Entonces, la visión es miope. Sí, claro. No tenían esa creencia de lo que Jesús estaba hablando, no le creyeron a Jesús. Exacto. Entonces estaban aferrándose a lo suyo porque no querían perderlo, uh-huh. pero no tenían ni idea de lo que podía venir. Y nos pasa a nosotros en nuestra vida también, porque a veces queremos guardar nuestra vida, detener nuestra vida, no, es que yo pienso que las cosas tienen que ser así y así y así. Y cuando Jesús nos dice, pierde tu vida y la encontrarás. Así es. ¿No? Relájate. Olvídate. Entrega todas tus preocupaciones porque hay algo mucho más grande cuando lo entregas al Rey de Reyes que cuando quieres tú quedarte con tu reinito de 2 centímetros. Claro. Es que Jesús vino para recuperar este reino que había entregado a Adán. Mira lo que dice, si vamos a Génesis 1, porque pues es la base de lo que Dios quiere para nosotros. En el versículo 26 al 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¡Wow! Es decir, a imagen del rey lo creó. Varón y hembra los creó.
Ahí también es importante, no hay diferencia. Las mujeres reinan como los hombres en esta tierra, ¿verdad? Así es. Entonces, muy importante, la autoridad, los dos lo tienen. Que Satanás otra vez trató de tergiversar ahí y poner corrupción, ¿no? Pero dio la autoridad a los dos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios dio al hombre dominio completo sobre toda la tierra, sobre toda la creación, no sobre otros hombres. Eso es importante. No tenemos autoridad sobre nadie, porque somos a imagen y semejanza de Dios, somos iguales, llegamos al nivel máximo. No podemos decir yo soy superior, yo tengo un nivel superior. Estamos en el nivel de Dios. Dios no nos dio tampoco autoridad sobre los cielos. Tampoco nos ha dado una religión, sino una relación, ¿no? Vamos a reinar aquí. Dios no nos prometió el cielo para vivir, sino la tierra. Muchos todavía piensan que cuando nos vamos a morir, vamos a ir al cielo y vamos a estar en el cielo para toda la eternidad. Dios nos fue claro a Adán. Le dijo, vas a sojuzgar y dominar en la tierra. Vamos a ir al cielo, sí, 7 años. Sabemos esto para celebrar las bodas del Cordero. Pero no es nuestro lugar. Y vamos a ir de invitados. Para un tiempo, para un propósito. Para participar de la unión del cuerpo de Cristo con su cabeza. Para recibir nuestras coronas en el tribunal de Cristo. Y después, ¿dónde regresamos, Cris? A la tierra. A la tierra. Porque vamos a reinar en la tierra con Jesús. Y después de todo este tiempo que va a ser el milenio, donde vamos a reinar con Jesús, Dios destruye la creación. ¿Y qué va a volver a hacer? Una nueva tierra. ¿Y para quién? Para nosotros. El hombre está hecho en la mente de Dios para reinar en este mundo. Desde un principio. Desde un principio. Y no ha cambiado. No ha cambiado. No, por eso no somos ángeles. Ellos se mueven en los cielos. Nosotros no. Nuestro lugar de asignación y de dominio es en esta tierra. Lo habíamos perdido. Adán lo había entregado a Satanás. Y Jesús vino a poner en orden otra vez la situación. ¿Sabes qué, Satanás? No te vas a meter aquí. El plan del Padre es que todos los hombres reinan en esta tierra. Y realmente, ¿qué hizo Jesús? Sacar a Satanás de esta jugada. Qué tremendo, ¿verdad? Recuperar el plan original. Recuperar el plan de reyes para reinar en esta tierra y recuperar la autoridad que se había perdido para poder hacerlo. Sí. Adán traicionó a Dios. Exacto. Le entregó el reino que Dios le había dado, la colonia, a un enemigo. Así es. ¿Y qué pasa con Adán? A partir de este momento, haciendo esta traición, Adán pierde realmente su estatus de embajador oficial. Pierde esta autoridad en este territorio y se queda como un ciudadano sin una nación, ¿verdad? Se queda como rey, pero ya sin reino, un gobernante sin dominio. Es lo que le sucedió a Adán. Por eso Dios le dijo, a partir de este momento, la tierra va a ser maldita por tu causa. ¿Por qué? Porque antes de haber traicionado a Dios, la tierra era bendecida porque Él era el rey legal en este lugar. Y entrega ahí a Satanás todo el reino.
Por eso la Biblia habla de Satanás como el príncipe de este mundo, ¿verdad? El rey de este siglo, dice también. Y cuando Jesús se topa con él en la tentación, Satanás le dice, mira, todos los reinos de la tierra me han sido dados y yo lo doy a quien quiero. Y Jesús no dijo, eres mentiroso. Dijo, sí, era cierto. Pero lo que sucedió es que después Jesús recuperó este reino, no se lo dejó en sus manos. Y tú y yo lo hemos heredado en el día de hoy. Y podemos reinar otra vez. Esa es la buena noticia. Pero ¿cómo vamos a reinar? Modificando nuestra mentalidad. Es lo que dice Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis con este mundo, que seamos transformados por medio de la renovación de la mentalidad. En otras palabras, Pablo dice tener una mentalidad de esclavo, no de rey, no de establecer una autoridad en esta tierra. Y eso solamente se logra a través de la palabra de Dios. O sea, solamente leyendo lo que Dios dice acerca de todo esto, ¿verdad? Y leerlo y escudriñarlo y pedirle a Dios que nos dé revelación, porque es un concepto que nuestra mente natural no entiende. No. De hecho, si no has nacido de nuevo, si no tienes un espíritu nacido de nuevo, no lo puedes entender este concepto. Y tampoco tienes derecho a ser rey. Vas a tener que regresar al plan original a través de recibir la obra de Cristo en la cruz para que puedas regresar a ser rey y cambiar tu mentalidad, ¿verdad? Bien, pues yo creo que llegamos al final de este programa. La verdad es súper importante que seguimos estudiando esto. No te despegas de nosotros. Seguimos en el siguiente programa hablando de la mentalidad del reino. Queremos que todos nos transformemos conforme a la mente de Cristo. Y mientras, que no se les olvide, siempre en victoria.